nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Hermanos, en el día de hoy comenzamos con una nueva serie de mensajes, así que ustedes, si tienen varios marcadores en su Biblia, pueden poner uno en la primera carta de Juan. Primera de Juan, lo pueden encontrar casi al final de sus Biblias, bien cerca de Apocalipsis. Solamente después de Primera de Juan van a encontrar Segunda, Tercera de Juan y Judas, y luego Apocalipsis. Así que estamos hablando de uno de los últimos libros en sus Biblias. Primera carta de Juan. Los que no la han leído, pues aprovechen la oportunidad y durante las próximas semanas pues pueden leerla. Si se dan cuenta es bien corta. Y los que la han leído y la conocen, pues tienen la oportunidad de profundizar un poco más en ella. Primera de Juan, pueden tener ahí capítulo 1 marcado, versículos 1 al 4. Vamos a introducir hoy con estos 4 primeros versículos. Antes quiero dar una introducción general a la carta, porque no podemos entender la carta sin entender su contexto, para qué fue escrita, el por qué, propósito, a quién fue escrita, en qué tiempo. Y esto nos pasa con todos los libros de la Biblia. Tenemos que habituarnos a esto. Si usted no tiene una Biblia de estudio, sería muy bueno que la pueda adquirir. También hoy en día, desde el punto de vista digital, usted puede tener muy buenas herramientas. Porque si usted comienza a leer un libro de la Biblia y no tiene un trasfondo, pues le va a ser bastante, no imposible, pero más difícil poder comprender el mensaje del libro en cuestión. Vivimos en una época en la que la palabra espiritualidad, podemos decir, está de moda. En toda la diversidad de la palabra, ¿verdad? Hoy nos encontramos, y sobre todo en nuestra área, en nuestro contexto, la mayoría de las personas se van a autodefinir como personas espirituales. Pero no siempre esa espiritualidad, la manera en que la definen o que la están concibiendo, significa lo que la Biblia enseña al respecto. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no necesito una iglesia. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Eso cada vez está más de moda. Yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo estudio la Biblia, incluso escucho alabanzas, escucho mensajes de mis predicadores favoritos desde mi casa, pero la iglesia no por diferentes razones. Otros hablan de seguir a Jesús, pero lo reducen a un buen ejemplo moral. Se identifican como cristianos, como seguidores de Jesús, a veces, en el mejor de los casos, como un buen modelo, valga la redundancia, moral, pero a veces sencillamente por una cuestión cultural o familiar se identifican como cristianos. Es como decir, bueno, o estoy en el bando de los cristianos o estoy en el bando de los ateos. No me considero ateo, no sé lo que es un agnóstico, no sé lo que es lo otro. Por lo tanto, yo conozco nada más los que creen en Dios y los que no creen. Por lo tanto, yo creo en Dios, pues yo soy cristiano. Y ahí se identifican como cristianos, pero muchas veces también están en las filas de aquellos que ya mencioné, no se congregan en ninguna iglesia, tal vez ni siquiera estudian la Biblia, no oran, pero se consideran cristianos porque no se consideran ateos. Hoy también se habla mucho del amor. Algunos confunden el amor con una aceptación que no confronta el pecado o el error. Y eso se está viendo mucho en las familias también. Por cuanto yo amo a mis hijos, yo dejo que mis hijos hagan lo que ellos quieran. O por lo menos que hagan lo que a mí no me permitieron hacer cuando yo tenía su edad. Porque yo lo amo. Y ahí yo estoy diciendo de alguna manera, aunque tal vez no lo he pensado así, que mis padres no me amaron. Porque me corregían. Entonces, como mis padres no me amaron, o no me amaron tanto como yo amo a mis hijos, o mis padres tal vez no conocían lo que yo conozco,
porque me siento una persona muy moderna y muy conocedor, pues entonces yo determino criar a mi hijo sin límites, porque lo amo mucho. Y se confunde el amor con una especie de amor que tampoco es el amor bíblico, o no es el amor realmente verdadero. Y otros muchos en estos tiempos, eso también está muy de boga, muy de moda, buscan sobre todo experiencias emocionales. Lo que yo no siento, lo que yo no disfruto, no es real, no me interesa, por lo tanto, no me aporta ninguna satisfacción, no es importante. Y entonces se busca mucho ese tipo de experiencias emocionales, pero sin verdad ni compromiso. Eso también forma parte de nuestra cultura actual. Ahora, mencioné solamente algunos problemas, porque creo que son problemáticas reales y que nos deben preocupar mucho. Y es interesante que los problemas que nosotros enfrentamos hoy no son nuevos. Los seres humanos no somos muy diferentes unos de otros. Los seres humanos, prácticamente desde las primeras generaciones hasta la actualidad, cuando usted los compara, siguen teniendo las mismas luchas, siguen tropezando, como dice una canción, con la misma piedra, siguen enfrentando los mismos problemas. No son problemas nuevos al final. A finales del primer siglo, que es donde nosotros nos ubicamos en esta carta de Primera de Juan, así que ya la vamos ubicando, finales del primer siglo del cristianismo, las iglesias de Asia Menor, que es a donde se dirige esta carta, y dígase iglesias del Asia Menor, las que se mencionan en el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Recuerdan los que han leído el libro de Apocalipsis? Mensajes a las iglesias, precisamente el libro de Apocalipsis escrito por el propio autor, Juan, que es el autor de esta carta, a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Filadelfia, la Odisea, etcétera. Son 7 iglesias. Esas son las que consideramos las iglesias del Asia Menor en el contexto bíblico. Es a esas iglesias las cuales Juan tuvo un acercamiento muy importante con ellas, a las cuales él escribe esta carta. El apóstol Juan, para un poco saber algo de él, formaba parte de los 12 apóstoles que el Señor llamó. Formaba parte además de, dentro de los 12, el núcleo privilegiado dentro de los 12, a los cuales el Señor le dio la oportunidad de pasar más tiempo con él, junto a Juan, Pedro y Jacobo, el hermano de Juan, que muere a principios de la iglesia, en las primeras persecuciones. Y es este hombre que escribe la primera carta, es el que escribe también el Evangelio de Juan, escribe otras 2 cartas, segunda y tercera de Juan, que aparecen en la Biblia a continuación, y escribe el libro de Apocalipsis, con el cual pues cierra el canon bíblico o nuestra Biblia. Ahí tenemos entonces al autor, lo ubicamos entonces a finales del primer siglo, la carta escrita, y se cree que se haya escrito desde Éfeso. Muy posiblemente se escribió estando Juan en Éfeso cuando escribe esta carta, que todo parece indicar que la intención es que fuera una carta circular. No era una carta como la carta dirigida por Pablo a la iglesia de Corinto, o la carta dirigida por Pablo a la iglesia de Roma. La intención es que fuera una carta más universal y que circulara por todas aquellas iglesias. Por supuesto, todas las cartas de la Biblia, por cuanto son palabra de Dios, se han convertido en cartas universales, porque son para las iglesias de todos los tiempos y en todo el lugar. Así que si dijimos que finales del siglo I, podemos estarla fechando esta carta alrededor de año 85, año 95 después de Cristo. Ahí es donde la mayoría de los expertos se sitúan. Y ya dije a quién fue escrita la carta. Ahora, ¿en qué circunstancias se escribió la carta? Porque esto es muy importante. Para usted saber qué es lo que dice la carta y por qué lo dice, y los énfasis que hace, usted tiene que saber en las circunstancias también en que se escribió. Algunos miembros de estas iglesias del Asia Menor habían abandonado la comunidad. Ahí había ya un problema. Es decir, habían personas que estaban saliendo,
Y dentro de los que estaban saliendo, algunos parece que llegaron a ser hasta maestros o líderes de esas congregaciones y habían salido, habían renunciado a las filas de la iglesia. Seducidos, eso lo podemos ir viendo después más adelante en la medida en que estemos avanzando en la serie, seducidos por una enseñanza que combinaba elementos del gnosticismo incipiente y falsas ideas sobre Cristo. Ahora, ¿qué cosa es el gnosticismo? Tal vez ustedes han oído hablar del agnosticismo. Yo tengo un primo que él se define agnóstico. Y ahora le digo qué cosa es un agnóstico. Para si alguien le dice en algún momento, yo soy agnóstico, usted diga, ¿qué es? Un agnóstico es el que dice, no tengo conocimiento disponible suficiente de Dios, por lo tanto, me quedo en el medio. Ni soy ateo, ni soy creyente. No soy ateo porque dejo la puerta abierta de que puede haber un Dios. Y es lógico. Entonces, él no cierra la puerta. Pero no soy creyente porque no creo tener la suficiente evidencia o conocimiento para afirmar que hay un Dios. Por lo tanto, me quedo en el medio. Soy agnóstico. No tengo conocimiento suficiente. ¿Y qué cosa es entonces el gnosticismo o los gnósticos? Los que se creían o se apropiaban de que tenían más conocimiento que los demás. Tenían un conocimiento superior, esotérico, místico. Y ellos se sentían con tal conocimiento que creían que estaban por encima de los creyentes de la propia revelación de Dios. Y ese movimiento incipiente, porque era incipiente, eran como los primeros indicios del gnosticismo, luego se desarrolla y ya sobre todo el siglo II y siglo III es cuando toma auge el gnosticismo, y de parte sobre todo de filósofos como Platón y otros que tuvieron un impacto muy grande también en las filas de la iglesia cristiana y del pensamiento cristiano de los primeros siglos. Pero aquí era incipiente aún, pero ya estaba comenzando. Y era un grupo que se decía, esto Pablo lo abordó también cuando vimos la primera carta a los Corintios, de aquellos que se creían con un conocimiento superior, con un conocimiento espiritual superior que lo situaba por encima del resto, porque ellos tenían unas experiencias espirituales que no tenían los demás. Y ellos entonces se sentían muy superiores. Y también dentro de toda esa corriente del gnosticismo del primer siglo, finales del primer siglo, estaba lo que se conoce como el dualismo, que ya lo he explicado en otros momentos. Ahí dentro de ese gnosticismo estaban las personas que decían entonces, la materia, la carne, el cuerpo es malo absolutamente, es irreconciliable entonces con el espíritu. Por lo tanto, lo que hagas con el cuerpo, y eso había penetrado a la iglesia, y miren qué peligroso, lo que hagas con el cuerpo no es importante. Lo importante es que tu espíritu esté puro, y lo está, porque él no puede ser contaminado por la carne. Pero la carne no tiene remedio, el cuerpo no tiene remedio, las emociones no tienen remedio. Por lo tanto, haga lo que quiera con su cuerpo. Si quiere emborracharse, si quiere prostituirse, lo que usted quiera, hágalo, y eso no tiene ningún problema, no tiene ninguna repercusión en su alma y en su espiritualidad. Y por otro lado estaban dentro del mismo grupo, pero al lado contrario, los que manejaban entonces una postura diferente. Sí, el cuerpo es muy malo, la carne es muy malo, por lo tanto yo no quiero que mi espíritu se contamine, yo me aparto y llevo prácticas de vida muy rigurosas en cuanto a rituales, en cuanto a purificación, y es un sistema de vida ascético, ¿verdad? Que es esas personas que todo lo ven malo y se van entonces al extremo de que está mal tomar, está mal comer, me limito de esto, me limito de lo otro, porque tengo ese terror a que mi espíritu sea contaminado por mi cuerpo. Dentro de eso también estaban los docetistas, que negaban que Jesús era verdaderamente humano. Fíjense cuántas corrientes se iban mezclando. Entonces ellos tenían una influencia de tanta filosofía que entra un grupo de los docetistas que estaba dentro de la iglesia, o que había tenido influencia en la iglesia y en los cristianos del primer siglo, y ellos decían, porque ellos tenían la idea de que el cuerpo es malo, no es posible que entonces Jesús hubiese sido puro y santo y haber venido en un cuerpo. Por lo tanto decían, lo que ustedes vieron, apóstoles, ustedes que caminaron con él, fue una apariencia, pero eso no era una persona en realidad. Era una imagen, pero no era real.
No era de carne y hueso como nosotros porque no es posible, decían ellos. Y negaban entonces la humanidad y la encarnación de Cristo. Decían que el pecado no tenía importancia, ya eso les hablé un poco. Imagínense qué tremendo, el pecado no importa. Y que ellos no tenían pecado. Había un grupo que se sentía tan superior espiritualmente que decían, nosotros no tenemos pecado, estamos libres de eso. Saben que hoy en día hay una corriente un poco parecida, ¿no? En algunos grupos cristianos, o que se autodenominan cristianos, no sé si han oído hablar de barbaridades como el nudismo santo. Esto significa que son personas que están influenciados por este tipo de pensamiento, que ellos se creen que han llegado a un nivel de espiritualidad y de santidad tan grande, que ellos son tan santos, que ellos son capaces de ir a una playa y desnudarse y bañarse desnudo y no sentir nada uno por el otro, porque están absolutamente santos y volvieron a cuando fueron creados Adán y Eva. Así que fíjense cómo es cíclico. No son cosas nuevas las que vemos, son cosas que cuando usted investiga, ya otros de alguna manera las practicaron. Son como influencias que vienen y otra vez van y vuelven a salir, como la moda, ¿saben? Que también es cíclica. Afirmaban que podían tener comunión con Dios sin obedecer sus mandamientos ni amar a los hermanos. Ya ustedes se pueden imaginar la preocupación de Juan, ¿verdad? Como apóstol del Señor. Personas que dentro de la iglesia digan, no tengo pecado. Personas que dentro de la iglesia digan, no, Jesús eso fue una apariencia, pero Él no pudo encarnarse, eso es imposible. Personas que dentro de la iglesia digan, yo soy tan espiritual que soy más espiritual que tú y tengo un conocimiento que tú no has podido alcanzar. Y no viene de la Biblia, viene de mi experiencia, que es muy superior a la tuya. Personas que dentro de la iglesia digan, no tengo pecado y no peco, no puedo pecar. Soy impecable. Eso estaba sucediendo a finales del primer siglo. ¿Cuál era el resultado entonces? Ya nos imaginamos, ¿verdad? ¿Cuál era el resultado? Confusión doctrinal. ¿Usted se imagina dentro de las iglesias lo que estaba sucediendo? Unos decían una cosa, otros decían otra y había una confusión doctrinal dentro de la iglesia. División en la iglesia. Unos que permanecían y otros que se iban si salían. ¿Por qué? Cuando empezaban a confrontarse, como alguien dijo, respondiendo a una postura de que no discutamos de doctrina porque la doctrina divide, y precisamente alguien dijo, sí, es verdad, la doctrina divide la verdad del error. En la iglesia cristiana tenemos que estar muy definidos en doctrina. ¿Qué es bíblico, qué no es bíblico? Porque divide la verdad del error. ¿Y a qué lo vemos? Imagínense, si alguien se levanta en esta iglesia hablando y enseñando estas cosas, ¿qué hay que hacer? Salir a confrontarle. Y eso puede inevitablemente traer una división. No porque queremos dividirnos entre los hermanos, pero es que lo que estaba pasando, y es lo que concluye Juan, es que había muchos de ellos que salieron dentro de ellos, pero que nunca fueron de ellos. Y después lo vamos a ver más adelante. Porque no eran verdaderos creyentes y buscaban destruir la iglesia. Y otra de las consecuencias era pérdida de gozo espiritual. Porque cuando usted está confundido doctrinalmente, cuando ocurren las divisiones, cuando usted no sabe ni lo que cree ni en qué posición usted está, eso puede traer como consecuencia que usted no tenga gozo. Usted no tiene satisfacción en su vida como creyente. Por lo tanto, el propósito de esta carta fue enérgicamente de parte de Juan, y eso lo vamos a ver ahora, porque si usted lee la carta y cuando usted comienza a leer la carta y usted la compara con otras cartas del Nuevo Testamento que usted conoce, sobre todo las cartas de Pablo, es muy diferente. Quiero que se fije. No comienza con un saludo, como las cartas, ¿verdad? No comienza hablando de los destinatarios a quien se está dirigiendo, como ocurre con una carta. Él entra directo. Y tampoco hay después despedida, saludo a fulano, a ciclano. Comienza directo y termina directo. ¿Por qué? Porque era un tema urgente. No había mucho tiempo para andar con protocolos.
Y enérgicamente él responde entonces por medio de esta carta a las herejías propagadas por falsos maestros, que eran perversos mentirosos, así los define. No tiene contemplaciones Juan con los falsos maestros. Por lo tanto, hermanos, nosotros a veces queremos ser muy contemplativos y escuchamos a una persona que sabemos que está enseñando una falsedad y está arrastrando al pueblo de Dios con una falsedad y decimos, sí, pero hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado. Lo que hay que decir es, eres un falso maestro y estás haciendo daño a la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo enfrenta Juan? Y él buscaba también, por medio de esta carta, confirmar la seguridad de los creyentes. Así que les voy a decir algo. Si usted que está aquí ahora, escuchándome, en este lugar o en otro lugar escuchándome, y tiene inseguridad de su salvación, de su destino eterno, de su relación con Dios, esta carta nos va a aclarar todo eso. Y cuando terminemos la serie, todo eso va a quedar despejado. Usted va a saber en qué posición espiritual está. Si nosotros le echamos una ojeada al contexto que nos rodea, y sobre todo estoy pensando en el contexto latinoamericano más amplio, podemos encontrarnos espiritualidad sin compromiso. Eso es algo que está preocupando mucho a los que estudian el fenómeno del iglecimiento en la región, en América Latina. Hace unos años atrás estuve viendo una estadística y decían que todos los días en nuestra área, más de 8,000 personas dicen creer en Cristo. Dicen haber aceptado a Cristo como su Salvador. Estamos pensando en el crecimiento, ¿verdad? Más de 8,000 personas todos los días en nuestra región. Hoy 8,000 personas están creyendo en Cristo como su Salvador. Mañana 8,000 personas. Ayer 8,000 personas. Hay un crecimiento exponencial. Usted visita cualquier región de América Latina y va a encontrar iglesias cristianas por doquier. Y lo que hace unas décadas atrás no era, ahora cualquiera, usted se encuentra en la calle y le dice, soy cristiano y voy a tal iglesia. Es un fenómeno de la actualidad. Pero lo que está preocupando es que hay un gran auge numérico, pero que cuando usted comienza a investigar y a palpar se da cuenta que hay una espiritualidad sin compromiso, de manera bastante general. Evangelio sin verdad. Muchos cristianos, miles de cristianos, pero usted le pregunta sencillamente en qué usted cree y no sabe responderle. Solamente sabe que es cristiano. Y puede ser que lo sea. Y tiene toda su esperanza y fe puesta en Cristo, pero él no sabe explicar la fe que tiene. Porque no tiene instrucción bíblica. Cristología reducida, Jesús como ejemplo moral, pero no como Señor de mi vida. Jesús, qué tremendo fue Jesús, qué extraordinario fue Jesús, cuán santo fue, pero yo estoy muy lejos de Él, en mi vida, en mi práctica. Individualismo religioso, desprecio de la comunidad cristiana, ese es un fenómeno hoy. Yo me lo encuentro en las redes todos los días. Me gusta explorar los grupos de cristianos, grupos de miles de cristianos de todo el mundo, y me gusta explorar eso. Cuán tristemente divididos están los cristianos entre sí. Y esta filosofía que ha llegado, ellos se manifiestan orgullosos del tipo de cristianos que son. No voy a ninguna iglesia, no me interesa ir a ninguna iglesia. Todas las iglesias son una falsedad. Y yo digo, no sabes lo que es la iglesia, porque cuando tú dices todas las iglesias son una falsedad, tú te estás autodenominando un falso, porque la iglesia es la composición de los creyentes. Y si tú te denominas un creyente, un seguidor de Cristo, y estás diciendo que la iglesia es una falsedad, tú estás diciendo, yo soy una falsedad. ¿Se dan cuenta? Porque no hay conocimiento de inseguridad espiritual. Lo otro, soy cristiano, pero no sé qué va a pasar conmigo cuando muera. No sé si voy al infierno, si voy al cielo o voy al purgatorio. No sé nada.
Soy cristiano, no sé explicar la fe que tengo y no sé a dónde voy. Y vivo una vida de inseguridad y de incertidumbre. Porque mi fe está muy débil. Así que como Juan escribió para que sus lectores tuvieran certeza, y este fue uno de los propósitos de Juan, para que tuvieran certeza de que eran hijos de Dios, para que tuvieran certeza de la comunión para con Dios, del gozo cristiano, nosotros también necesitamos volver a lo esencial. Cristo encarnado, proclamado y recibido como fundamento de toda la vida cristiana. Por lo tanto, en unos muy breves minutos voy a hacer un bosquejo de los primeros 4 versículos. Ustedes los pueden ir leyendo ahí. Versículo 1, Juan va a comenzar con esta base doctrinal. Y va a dirigirse directamente al tema de la comunión, porque a Juan le preocupaba la división que había dentro de la iglesia y esa fragmentación que estaba ocurriendo por todo lo que ya he descrito. La comunión verdadera comienza con y por medio de Cristo. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, nosotros no podemos hablar de comunión. Y miren cómo dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y el versículo 2 lo que hace es un comentario respecto a quién es el verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan comienza ya destruyendo las herejías. Ya él comienza diciendo, yo soy testigo ocular. Yo estuve con Jesús. Yo lo vi. Yo lo escuché. Yo lo contemplé. No es lo mismo ver que contemplar. Lo vi con mis ojos, con los demás nadie. Lo contemplé y lo palpé. Por lo tanto, ninguno de ustedes me puede refutar eso. Jesús era una persona como tú y como yo. No era un fantasma. No era una ilusión. Yo lo vi dormir, yo lo vi caminar, yo lo vi sudar, yo lo vi agotarse, yo lo vi tener sed y tomar agua, yo lo vi comer, yo lo vi hablar, yo lo escuché, yo lo contemplé, yo lo vi llorar, yo lo vi reír y yo lo palpé, pude tocarlo. Y cuando Juan está expresando eso, uno que conoce, si usted conoce los evangelios y el caminar de los apóstoles con Jesús, usted se puede ir imaginando o trayendo varias escenas. Ellos viendo a Jesús comportarse, ellos escuchando a Jesús sus enseñanzas, ellos viendo a Jesús haciendo los milagros, todo lo que hizo, resucitando muertos, multiplicando alimentos, caminando por encima de las aguas, calmando una tempestad, manifestarse en gloria en un monte, en una montaña, el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Y ver no solamente su humanidad, sino su gloria y majestad. Entonces Juan está diciendo, no es un cuento, yo estuve allí, yo lo vi, yo lo contemplé, yo lo escuché y yo lo palpé antes, que describe que Juan era muy apegado a Jesús y muchas veces dice que se recostaba a él. Y luego de la resurrección, ¿qué ocurrió? Jesús se manifestó una y otra vez. Hay un momento cuando Tomás no estaba y dudó y dijo, yo tengo que ver lo que ustedes me están diciendo. Y Jesús se aparece y le dice, ven Tomás, toma tu mano Tomás, métela aquí, toca aquí mis pies, mis manos y ponla aquí en la herida que tuve, que ya estaba sana, pero todavía estaba ahí la cicatriz. Y no seas incrédulo sino creyente, soy yo. Y seguramente después vinieron los apóstoles y lo tocaron. No es un fantasma, es el Señor, resucitó y está aquí otra vez. Lo toqué antes, lo toco ahora. Y cuando dice Juan lo que era desde el principio, él está diciendo ese mensaje del principio, humanado, encarnado en la persona de Jesús, el verbo eterno de Dios.
es el mismo que estamos nosotros anunciando hoy. Y aquí quiero detenerme en algo porque hay una corriente que no es nueva, eso ha estado en todas las eras, en todas las etapas de la vida cristiana y forma parte de alguna manera del deseo insaciable del ser humano de experimentar cosas nuevas, pero mucho cuidado. No está mal experimentar cosas nuevas. Si a usted le gustan las emociones y usted fue al parque de diversiones y hoy se lanzó en esto y la próxima vez quiere experimentar una emoción nueva, hágalo, está bien. Y usted quiere conocer algo nuevo y usted puede viajar, eso está bien. Que usted quiera conocer cosas nuevas, experimentar nuevas cosas, forma parte de la vida, pero no lo haga con el evangelio. No hay un evangelio nuevo. Porque hay personas que andan por ahí buscando la iglesia moderna. La que me dice a mí lo que yo quiero escuchar. Y Pablo decía a los Gálatas, si alguien viene predicando un evangelio diferente, sea maldito, porque no hay otro evangelio. Si usted se aburre del evangelio, bueno, analícese usted. Pero el evangelio tiene que ser suficiente y no hay otro evangelio que predicar. Por lo tanto, Juan está diciendo, eso que oímos, que vimos, que palpamos, es lo que seguimos anunciándole. Porque solamente eso trae vida y vida eterna, nada más. No hay un mensaje humano que poner, no hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Es a Jesús, a este crucificado y resucitado que nosotros predicamos. No hay otro mensaje para el ser humano que no sea el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz. Por lo tanto, el evangelio no cambia, es la misma verdad desde el principio. ¿Por qué? Porque el gnosticismo tal vez traía atracciones, eran cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, hay que ser conocedor de la palabra para que usted sepa cuando tiene delante a un charlatán o cuando tiene a un proclamador del evangelio. Cuando usted tiene delante un charlatán, está haciendo historias, está haciendo malabares con oratoria, está encendiendo luces, humo que salga de la plataforma, pero no hay predicación del evangelio. Tiene a un charlatán delante, tiene a un contador de historias, a un humorista que lo hace reír. No es malo el humor, no son malas las historias, pero este lugar es para predicar el evangelio de Cristo, la palabra de Dios, que es la que transforma las vidas. No para hacer historias, no para contar cuentos. Como parte de una ilustración, de una anécdota, sí, pero para llevar a la persona al evangelio, que es el que transforma las vidas. La pregunta para nosotros es si anhelamos oír, ver, contemplar y palpar al Señor a través de su palabra y de una fe viva, porque tal vez la pregunta sea, yo ando buscando nuevas cosas porque no me satisface el Señor y su palabra. Si no me satisface el Señor y su palabra, ¿qué me va a satisfacer? Si, ustedes saben, yo me compro algo nuevo, por ejemplo, me gustan las computadoras. Me compro una computadora nueva. Es como si fuera un juguete nuevo, como un niño, ¿verdad? ¿Qué pasa al mes? Dejó de ser nueva, dejó de ser atractivo. ¿Qué quiero entonces? Una nueva. ¿Es malo? Hasta un punto no. Pero si mi satisfacción en la vida depende de tener cosas y cosas y cosas, y se convierte en algo malo. Y si le pasa eso con su esposa, con su esposo, es más, ahí sí se pone peligroso, ¿verdad? Pero más peligroso si le pasa, miren, con la palabra eterna de Dios y su evangelio. Si el evangelio deja de tener atractivo para usted y no lo satisface, ¿qué lo va a satisfacer? Si vamos al versículo 2, que ya lo leímos, la vida eterna fue manifestada para ser conocida y compartida, y es lo que Juan está diciendo. Y aquí voy a enfatizar rápidamente esto. Quiero que vean con la pasión en que Juan está hablando y la convicción con la que este hombre está hablando. Yo lo oí, yo lo vi, yo lo contemplé, yo lo palpé. Mi vida no tiene otro propósito que no sea manifestar, compartir eso que yo oí, que yo vi,
que yo contemplé y que yo palpé. Si esa fuera la convicción de cada cristiano en este planeta, las cosas serían diferentes. Pero lo que está pasando es que nos encontramos, y me incluyo, que muchos nos jactamos de decir soy cristiano, pero me apasiona cualquier cosa o cualquier otra cosa más que la palabra eterna de Dios. Me apasiona cualquier otra cosa que el Señor, que pasar tiempo con Él. Y entonces ahí nos encontramos a varios grupos de cristianos. Los que dicen, Jesús es muy importante para mí. Otros dicen, Jesús es lo más importante para mí. Y muy pocos dicen, Jesús es todo para mí. Y eso define el comportamiento, eso define la práctica de vida, eso define nuestras prioridades, eso define nuestra pasión. Y a veces entonces culpamos a Dios de por qué yo no tengo el gozo, por qué no tengo la satisfacción plena. Yo quiero que ustedes se hagan esta pregunta. ¿Tenía Juan satisfacción plena? Lo voy a dejar ahí con la pregunta. ¿Este era un hombre satisfecho? ¿Era Pablo un hombre satisfecho? Eran estos hombres que caminaron con el Señor, y Pablo no caminó con Él, tuvo un encuentro luego con Él, como nosotros. Pero tenían esa satisfacción. ¿La tenían o no? Y Él está diciendo, ¿saben por qué yo insisto tanto en no callarme y no tener otro mensaje que no sea el mensaje del Señor y de su evangelio? Porque estoy hablando de la palabra de vida. Se traduce aquí verbo de vida. Juan lo que está diciendo es, no hay nada más importante que esto. Cuando él se refiere a Jesús como el verbo de vida, él está diciendo, yo estoy hablando de la persona, del ser, del cual fluye la vida. Y él no está hablando solamente de la vida biológica. De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento se usan dos palabras para vida. Una es la que se traduce o la que se puede interpretar como la vida biológica, bios. Y otra que es zoe, que es la que se traduce aquí, está hablando de la vida. Pero la vida sobre todo que nace de Dios. Dios es el Dios de la vida. La pregunta de un niño es, bueno, ¿y cuándo nació Dios? ¿No nació? ¿Quién le dio vida? Nadie le dio vida. Él es vida y fuente de vida. Y es a ese a que se está refiriendo aquí Juan. Por eso le está diciendo, ¿cómo yo voy a venir con otro mensaje? ¿Recuerdan en Juan capítulo 6 el Evangelio? El Señor alimenta a una multitud. Milagrosamente, ¿verdad? Con un puñado de panes y de peces. Alimenta a una multitud, miles y miles. 5,000 dice, y posiblemente eran 15,000. Si sumamos a las mujeres y los niños que en ese tiempo tristemente no se contabilizaban. ¿Y qué pasa? Por supuesto es natural. Este hombre es, que Palí, ni Walmart, ni ninguna otra. Este hombre produce comida. Le caían atrás las multitudes. Pero el Señor, conociendo el corazón, por supuesto, el que conoce tu corazón y el mío, se vuelve atrás. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 6. Y comienza a predicarle un sermón donde Él se manifiesta como el pan de vida. Hablando espiritualmente, no podrían tener vida sin Él. ¿Y qué comienzan a decir? Dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Es decir, no queremos escuchar esto. Es muy duro, nos confronta demasiado, no queremos escuchar. Y se comenzaron a ir todos. Y lo dejaron solo con los apóstoles. Y el Señor se vuelve a los 12 y les dijo, ¿también se quieren ir ustedes? ¿Y qué le respondió Pedro en nombre de los 12? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Tenemos nosotros esa convicción? ¿O es una convicción que nos viene de vez en cuando?
La pregunta aquí es, ¿cómo pretendemos nosotros ser transformados por Dios si no hay motivación para buscarle muchas veces? Porque ¿quién de nosotros no quiere ser transformados por el Señor? Y le decimos muchas veces en oración, Señor, transfórmame, haz la obra que tú quieres en mí, pero no me interesa su palabra. Los sermones me aburren. Me aburre leer la Biblia. La pongo en audio y me quedo dormido y también me aburre. Y miren, hermanos, nos justificamos con el cansancio, pero no me aburre otras cosas. Entonces, si somos muy confrontativos y sinceros con nosotros mismos, porque les voy a poner una ilustración. Cuando yo buscaba novia, comenzando mi camino, porque yo no nazco en una iglesia, yo llego al Señor con 20, 21 años. Entonces yo no sabía tener una novia como se debía. Yo tenía distorsión en mis relaciones amorosas. Yo llego a la iglesia y yo creo que ya estaba siendo transformado por el Señor y yo comienzo a pensar de otra manera, pero yo no sabía cómo llevar a cabo un noviazgo. Porque yo quería hacerlo bien y no quería dañar a la muchacha que en su momento fuera. Quería honrar a Dios, pero no sabía cómo hacerlo. Y iba preguntando a algunas personas y también cómo sabía si estaba enamorado realmente, porque creía que nunca me había enamorado realmente. Y hacía esas preguntas. Y una persona, un hermano me dijo, mira, o lo leí en un libro, no recuerdo muy bien, porque creo que Luis Palau en un libro Con quién me casaré habla de esto. Y esta es la enseñanza para los que no se han casado aquí. Cuando tú estás empezando a tener una relación de noviazgo o aproximarte a una persona del sexo opuesto, porque hay atracción, esto no falla. Si tú estás con esa persona y estás mirando el reloj y te aburren sus conversaciones, no estás enamorado o no estás enamorada. No es. Puede ser la mejor persona, tú puedes mirar y decir, tiene carácter, ama a Dios, es una persona, pero tú no te hallas al lado de esa persona. Tal vez el problema no lo tenga la persona, tal vez el problema lo tengas tú. Y si es más problemático que entonces esa persona te aburre su conversación y es la persona correcta, incluso te atrae posiblemente físicamente, pero te empieza a atraer la persona incorrecta. Eso es peligroso. Y ahí es donde tenemos que empezar a ajustar nuestras emociones, nuestros valores, porque son alarmas que se van despertando. Pero lo llevo a todos los planos. Si tú empiezas a leer la Biblia y no te interesa y te aburre, si tú empiezas a orar y no te interesa y te aburre, si el predicador va por 35 minutos y tú estás esperando a que termine y tal vez estás hablando charlatanerías, pero si está predicando la palabra de Dios y te aburre, y si estás escuchando otro sermón de otro predicador porque quieres probar y también te aburre, y estás escuchando alabanzas y te aburre, tienes un problema. Te aburre Dios, te aburre el evangelio, te aburre su palabra. Tienes que reflexionar. ¿Qué está llenando entonces tu corazón? ¿Qué te llena a ti? ¿Qué te trae satisfacción plena a ti? Porque los apóstoles dijeron muy bien, solo tú tienes palabras de vida eterna, nada más lo tienes. Si sabes eso, tal vez comience a haber una transformación en ti, y aunque tú tengas que luchar con ese aburrimiento, tú tengas que decir, pero no hay nada más grande, más extraordinario, que traiga más satisfacción, más plenitud a mi vida que el Señor. Versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren aquí lo que está diciendo Juan, está yendo a la doctrina correcta. Después lo vamos a ver más adelante, pero aquellos que habían salido, a los cuales él los define así, y Juan tiene un lenguaje bastante circular, hay que saber entender cómo es que él escribe, ¿no? Y él dice, salieron de nosotros. Después lo puede buscar. Fíjense que a mí me cuesta trabajo memorizarlo, porque pero parafraseando dice, salieron de nosotros
porque estaban dentro de nosotros, parecía que eran de nosotros, pero al final salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Te dice, ay Juan, me lo hubiera dicho de otra manera, casi me vuelves loco. Pero él está enfatizando algo. Y lo que está enfatizando es, en la manera en que él se comunicaba es, parecían, pero no eran. Aparentaban, pero nunca fueron. Porque si hubiesen sido, no hubieran salido. No estoy hablando Juan no está hablando aquí de una iglesia local. Juan está hablando de salir del evangelio, de la verdad. No es que usted se mudó o por una razón diferente usted ya determinó no congregarse en esta iglesia y se congrega en otra iglesia cristiana que predica el evangelio. Nos rivalizamos con otra iglesia. Es la iglesia del Señor. No es eso lo que está hablando Juan. Porque si no entramos en un sectarismo, ¿no? Esta es la verdad y aquella no es la verdad. No, no, no. Si es una iglesia que predica el evangelio, es la iglesia del Señor. Juan está hablando, salieron de la iglesia. ¿Por qué salieron? Porque este no era su lugar. Por eso, cuando me reúno, sobre todo con líderes de jóvenes, con todos, ¿no? Los pastores, en todo sentido, los maestros experimentan esto, pero sobre todo los jóvenes. De que tengo 8 y después ya tengo 7 y se va y vuelve y no sé dónde están. Y es esa preocupación. Entonces los ministerios de jóvenes haciendo malabares para que los jóvenes se sientan bien. ¿Cómo usted piensa que con estos recursos, y puede poner la iglesia que sea, va a competir con lo que está allá afuera en entretenimiento? ¿Se va a desgastar? No puede competir. Compita con la verdad del evangelio. Para eso existe la iglesia. Yo le digo siempre a los líderes jóvenes, no hagas malabares. ¿Los jóvenes necesitan pasar tiempo juntos? Sí, está bien. ¿Los jóvenes necesitan tener entretenimiento? Sí, forma parte de la vida. A mí también me gusta el entretenimiento de vez en cuando, tener una distracción. Eso forma parte, tener tiempo de juego. Pero predíquele la palabra. Lo único que los puede transformar es ser impactados por el evangelio de Cristo. De lo contrario, mañana se va a encontrar a alguien que lo entretenga un poco más o se va a aburrir de este entretenimiento y se fue. ¿Y por qué se fue y no volvió? Porque aunque nos duela y lo vimos crecer aquí, no era del Señor porque nunca abrió su corazón a Cristo. Porque nunca fue Cristo su satisfacción. Por lo tanto, esa va a ser su decisión, pero nosotros no cometamos el error de tenerlos aquí entretenidos y no presentarle a Cristo. Si se va mañana, diga, me voy porque no quiero a Cristo, pero no porque no me predicaron a Cristo. Y aquí está, dice Juan, la base de la comunión. ¿Qué cosa es comunión? Vida entrelazada. ¿Qué nos une? Cristo. Si Cristo está en mí y no está en ti, no hay comunión. Pero si Cristo está en mí y está en ti, aunque tengamos miles de diferencias, tenemos comunión porque nos une Cristo. Tenemos comunión en Cristo. Y termino entonces con el último versículo, versículo 4. Dice, estas cosas, miren otro porqué de la carta. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Está hablando de gozo pleno. Definimos el gozo como la satisfacción profunda y plena que va más allá de la alegría momentánea de una circunstancia. Ese es el gozo que únicamente lo puede producir Dios. Pero el gozo viene cuando le conocemos a Él, le conocemos no solamente teóricamente, sino que le conocemos relacionalmente y yo me siento en la condición de hijo de Dios para siempre. Eso produce en mí gozo inefable. Porque cualquier circunstancia de la vida que yo pueda experimentar, ninguna de ellas va a poder afectar mi gozo, mi seguridad plena. Ni enfermedad, ni muerte, como dice Pablo. Por lo cual estoy seguro, gozo pleno, Romanos 8, 30 y tanto en adelante.
Por lo cual estoy seguro, termina diciendo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo? Venga lo que venga, hay algo que no cambia. Dios me salvó. Dios es mi Padre. Y Dios me aseguró vida eterna. Nada puede cambiar eso. Y eso estaba poniéndose en juego porque falsos maestros habían propagado doctrinas que tenían a la iglesia confundida, y la confusión y usted no saber dónde está trae pérdida de gozo porque usted se siente inseguro y no puede tener esa satisfacción plena. Y Juan está diciendo, escribo esto y enfatizo otra vez lo mismo y otra vez para que su gozo sea completo. Decía hace un momento y lo vuelvo a reiterar, ¿existen cristianos para los que Cristo es parte de su mundo? Existen algunos cristianos para los que Cristo es la parte más importante de su mundo, pero muy pocos cristianos se pueden poner al lado de Juan, de Pedro y otros y que pueden decir, Cristo es mi mundo. Y quiero que nos ubiquemos en el contexto de este hombre. Finales del primer siglo, Juan era un anciano. Todos sus compañeros, aquellos testigos oculares y otros muchos seguidores del Señor, los habían martirizado, los habían matado cruelmente por ser cristianos. Era una época, un contexto donde ser cristiano te costaba todo. Donde ahora usted dice, soy cristiano y está de moda. Pero en aquel momento decir, soy cristiano, te podía costar que al otro día estuvieses prendido, quemándote, o descuartizado por fieras. Pero este hombre y todos los demás tenían una satisfacción tan plena y Cristo era su mundo, que decían, yo no puedo hablar de otra cosa, no hay nada que satisfaga más mi vida, que traiga más propósito a mi vida que Cristo. Y por eso estaban dispuestos a morir. Por eso cuando usted lee libros que hablan de las crónicas de los primeros cristianos que los llevaban a como para entretener a los romanos en el Coliseo, y una de las formas de entretenimiento era ponerlos ahí y soltarle fiera para los descuartizaran. Y ahí están las crónicas, y pueden leer un libro precioso que es como una novela que se llama El mártir de las catacumbas, donde se narra cómo los cristianos se abrazaban mientras las fieras los descuartizaban, y ellos cantaban al Señor y se abrazaban y se besaban. Y eso hizo que muchos de los que los descuartizaban se convirtieron. Y cuando les preguntaban, y después a ellos también les costaba la vida porque eran doblemente, eran traidores y ahora se habían vuelto en cristianos y los descuartizaban, ellos decían, mira cuánto se aman. Eso impactó mi vida de tal manera que yo quería tener ese gozo, esa satisfacción que ellos mismos tenían y que yo no tenía. Dice Miguel Núñez, cuando Cristo es tu mundo, Cristo es tu gozo. Él es la satisfacción plena. No son los hijos. No es tu cónyuge. No es tu trabajo, no es tu profesión. No es tu salud, no es tu ministerio. No es tu reputación, no es lo que logres tener. ¿Sabes por qué? Porque no tengo que decirlo, ustedes lo saben. Hoy lo tienes, mañana ya no. Pero Cristo permanece como tu satisfacción plena y quien da propósito a todo eso que puedes tener en esta vida. Concluyo, en un mundo lleno de confusión y religiosidad vacía, Juan nos lleva al centro. Cristo encarnado, Cristo proclamado, Cristo recibido y Cristo compartido, porque este era un hombre que no podía vivir sin compartir a Cristo, y tal vez Cristo sea tu gozo, pero estás compartiendo tu gozo, tu satisfacción con los demás. Para los que tal vez están aquí y no tienen la seguridad de que son cristianos,
Conoce a Jesús tal como es. El Eterno que se hizo hombre para venir a cargar con tus pecados, quien fue muerto y resucitó al tercer día para que tengas vida eterna. Cree en Él hoy y comienza la verdadera comunión con Dios para siempre. Y para los creyentes, para la iglesia, restaura, profundiza tu comunión con Dios. Pregúntate, ¿hay algo que dé más satisfacción a mi vida que el Señor? Su palabra, su evangelio. Busca su rostro en la palabra, vive en obediencia y comparte la vida que has recibido. Fortalece la comunión con tu iglesia, porque allí se vive el gozo. Se experimenta el gozo y se contagia el gozo. El Señor les bendiga, hermanos.